bienvenidos al 9º capítulo de Divagando un poco, mi podcast que es donde he podido ir recorriendo, divagando por distintos temas durante estos 9 capítulos, ya casi una temporada completa donde he podido conversar con profesores, con amigos, y hoy día tengo el agrado de invitar a otra profesora más de mi universidad. Quisiera presentarles a la terapeuta Mónica Oyarzún. Ella es magíster en Ciencias de la Educación, mención Docencia e Investigación Universitaria de la Universidad Central de Chile, es terapeuta de la Universidad de Chile, también es diplomada en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria de la Universidad de Chile. A su vez, tiene otro diplomado en Detección e Intervención Temprana en Estados Mentales de Riesgo. Participa como miembro de la Mesa Intersectorial y Regional de Prevención del Suicidio y Mesa de Estigma en Salud Mental, ambas pertenecientes a la Secretaría Regional Ministerial, y a su vez suma como experiencia profesional en distintos dispositivos de red de salud mental y psiquiatría. Estimada profesora, un gusto de que haya aceptado mi invitación a este podcast, a que podamos conversar un poquito. Hola Joaquín, buenas tardes. Sí, un gusto también para mí participar en esta instancia. Muchas gracias, profesora. Profe, mire, yo anteriormente he entrevistado a colegas de usted que son colegas de la universidad, el profesor Rodrigo y la profesora Verónica, y siempre parto con una pregunta que para mí es fundamental. Comentarle a los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de YouTube, la profesora Mónica es actualmente mi profesora en un ramo dentro de la universidad, como lo fue el profesor Rodrigo y como lo es también la profesora Verónica, y siempre parto con esta pregunta que a mí me gusta hacerla porque nos pone un piso. Como terapeuta ocupacional, muchas veces, y también en Chile, se nos tiende a confundir con cosas que no somos o con cosas que no hacemos, y siempre me gusta hacer esta pregunta porque cada profesional también tiene una visión distinta de cómo abordar la terapia. Entonces quisiéramos partir de este podcast, antes de comenzar con el tema que nos trae a colación, es ¿qué es la terapia ocupacional? Voy a hablar de mi experiencia en salud mental, básicamente. Para mí, terapia ocupacional, bueno, aparte de la definición típica de que es una carrera de colaboración en la salud, es como acompañar a un otro en un proceso para poder contribuir en su recuperación, rehabilitación, o también en descubrir nuevas cosas, ¿ya? El terapeuta ocupacional trabaja con las ocupaciones, que son absolutamente todas las cosas que hacemos diariamente. Por lo tanto, como profesional, trabajamos con todas las actividades que realiza la persona, con aquellos proyectos que tiene, con aquellas ganas o no ganas de realizar las cosas, con aquellas, ver cómo se estructura la rutina, y básicamente, por lo menos desde el rol de salud mental, es apoyar en este proceso de organización, o de salir al mundo, o de avanzar, o de ir descubriendo quién es, ¿ya? En relación a las ocupaciones. Profe, me gustó mucho eso, dijo, acompañar a otro. Creo que eso también marca mucho la diferencia en lo que hacemos, y también yo como futuro terapeuta también espero hacer. Profe, en su presentación yo dije que usted también tiene estudios en salud mental. Muchos expertos en la materia, y ya entrando al tema de este podcast, que vamos a hablar sobre pandemia y salud mental, ven como la otra pandemia esto de la salud mental. En mayo salió un estudio hace muy poquito del Fondo Económico Internacional que dice que en Chile, nuestro país, se ubica segundo a nivel mundial como el país con el peor estado en salud mental, y primero en América. Esto también ha dificultado muchas cosas, y esto ligándolo también que llevamos casi un año y medio de pandemia acá en Chile. Entonces me gustaría preguntarle esto, ¿cómo se ha ido reflejado? Si bien anteriormente nuestro país ya venía con índices preocupantes, si podríamos decirlo de alguna manera, y que quizás la pandemia acrecentó un poquito más esta brecha, que se hizo más notoria también por el tema de las cuarentenas, el tema de la enfermedad, del coronavirus. Así que podríamos conversar un poquito para hacer como un pequeño diagnóstico de esta realidad que estamos conversando. Bueno, como tú dices, han salido estudios desde que comenzó la pandemia, el último, el que mencionas, de abril, en relación a, y se menciona como esta nueva pandemia, o esta otra pandemia, mejor dicho, a raíz de los altos índices que hay en consultas en salud mental, el aumento que ha habido en licencias médicas y con la primera causa en salud mental,
porque indudablemente, si bien Chile venía ya con los índices que tú mencionas, malos en salud mental, sobre todo con la tasa de depresión, tasas de diagnóstico con cuadros ansiosos, vino, aparte, antes de la pandemia se sumó el estallido social, donde hubieron distintas como situaciones que vivimos como chilenos, que si bien estando de acuerdo en todas las movilizaciones que se hicieron y todos los ámbitos de cómo se fueron movilizando, pensando en cambiar nuestra constitución, fueron hitos históricos, bellísimos como población que vivimos. Esto igual afectó nuestra rutina y nuestra cotidianidad. Ya en octubre vinimos a tener como este remesón que fue el estallido social, donde tuvimos que confinarnos en algunos momentos en la casa, donde las noticias y los medios de comunicación mostraban este ambiente de amenaza, a raíz de, no sé, por el tema del supermercado y todo. Ya veníamos como en eso, tratamos de volver a recuperar a nuestra vida, por así decir, nuestra rutina, y viene la pandemia que nos golpea nuevamente fuerte, o sea, como que estábamos tratando de alguna manera, con todas las movilizaciones, con el tema de la Constitución, rearmándonos, por así decirlo, y viene la pandemia con este confinamiento, que si bien ha habido periodos, dependiendo de la comuna, donde ha sido más extenso de lo que muchos pudimos haber pensado en un comienzo. Entonces, somos seres, los seres humanos somos personas que necesitamos como estructurarnos, de alguna manera controlar nuestro ambiente, tener ciertas certezas. Y esto, la pandemia, el estallido social, vinieron a cambiar absolutamente nuestros paradigmas con respecto a eso. No tenemos certezas de cuánto va a durar. Desde que se comenzó, la gente como se hizo la ilusión de que ya septiembre, ya octubre esto iba a mejorar. Si bien se salió del confinamiento, no mejoró, vuelve ahora la segunda, tercera ola, vienen nuevos brotes. Entonces, al final, si tú le preguntas a las personas, y habitualmente lo que se ve también en los medios de comunicación, no tenemos claridad de nada. Por lo tanto, eso va a afectar a nuestra salud mental. Se ha visto afectada la rutina, se ha visto afectada nuestra sensación de libertad. Hemos estado sometidos a un estrés, ya podemos decir crónico, con este confinamiento, que ha afectado sin duda los cuadros previos que podríamos haber tenido. Muchas personas con cuadros previos a esto se han ido agudizando, y muchas personas que nunca pensaron o no sospecharon que tenían quizás algunas como predisposiciones, han gatillado con algún diagnóstico o algunos síntomas que afectan a su salud mental. Sí, profe, ha sido muy complicado todo. Por ejemplo, ayer mismo, no sé si alcanzó a ver las noticias, que hubo una fiesta, la gente estaba bailando en la calle, en Bellavista, o sea, Sí. a ese punto también ha llegado, si bien estuvo un poco cerrado, pero después se dio una cierta libertad, como usted bien tocaba, que quizás muchos sintieron que la libertad se les cortó. Bueno, salieron a buscar la libertad con todo en algunos casos. Profe, pero hay un punto que usted tocó que me parece muy interesante, que quizás esto también acrecentó un poquito las personas que ya venían desarrollando un poco con el tema del estallido social en octubre, otras que quizás no se dieron cuenta, pero esto también desencadenó algo que ya iban trayendo. Y hay un factor que es sumamente fundamental. Usted mencionó que el extensivo confinamiento, el extensivo de las cuarentenas, en un principio era como lo primero, en marzo, julio del año pasado, porque no se tenía mucha claridad de lo que era el coronavirus, no se conocía bien cómo se metía, cómo se iba infectando, o cómo también nosotros no podíamos prevenir el contagio. Ya de a poco fue dándose. Pasamos cuarentenas muy extensas en algunos casos. Santiago, la comuna de Santiago Centro, yo no vivo en Santiago, pero es la que registra a nivel mundial el confinamiento más largo, de alrededor de unos 500 días por ahí. Entonces, hay un récord en relación a eso. Exacto. Mundial. Y en relación a eso, ¿cómo cree que esto si bien tuvimos como un repunte del salir, en el encerrarnos nos afecta? ¿Cómo siente qué síntomas puede traer? Usted como terapeuta, me imagino que también ha atendido a muchas personas actualmente con esto de la telemedicina, ha podido ir dando ese seguimiento. ¿Cómo la cuarentena en sí afecta la vida de las personas? Bueno, la cuarentena, que se relaciona con la pandemia, vino a, por ejemplo, a afectar a personas que tenían proyectos laborales o proyectos educacionales con expectativas, y finalmente a raíz de eso no pudieron llevarse a cabo. Ha afectado a nivel económico también en muchos hogares, sin duda, que han visto reducidos sus ingresos debido a la pandemia, y eso
indudablemente repercute en la salud mental, tener una incertidumbre económica, ha repercutido en esto también que se relaciona con lo que pasa en los medios de comunicación. Si bien es verdad que hay que estar informados y todo, pero la mayoría de los medios de comunicación son como maratones extensas de ver las cifras de la pandemia, de las camas que están disponibles, y si tú haces un zapping por todos los canales de la televisión, están todos hablando, por ejemplo, ahora del nuevo virus, del Delta, y qué es lo que es, y qué se trata, y qué puede pasar, y cómo se contagia. Entonces, finalmente, el mundo externo se ve como amenaza, ves los canales de televisión, más amenaza, más temor al contagio, más incertidumbre de lo que va a pasar, y las personas efectivamente relatan que están con problemas de ansiedad, están durmiendo mal, están con problemas de insomnio, no sienten que descansan. Muchas personas que han visto, han mantenido sus puestos de trabajo, pero han tenido que readaptarse como nosotros mismos con el aspecto de las... hacer las clases online o las atenciones telemáticas, que si bien nos permiten acceder a distintas partes, a distintas regiones y a personas que quizás a lo mejor no podíamos en algún otro momento, ha significado que no hemos podido separar nuestra rutina desde lo que era trabajo, estudio, a lo que era irse a la casa. Piensa que antes tú podías salir, te desplazabas largos trayectos, porque también en eso, y por eso creo que Chile y tenía estas tantas tasas tan altas de cuadros de trastornos depresivos, por ejemplo, previamente, porque nuestros estilos de vida ya estaban no bien organizados o no con equilibrio ocupacional, como llamamos los terapeutas desde antes, largas distancias para los puestos de trabajo, jornadas extensivas. Sin embargo, permitía esto que como seres humanos nos ayuda mucho, esta sensación de libertad, distraernos, tener nuestras como parcelitas distintas para hacer nuestras actividades, juntarnos con nuestros amigos, ir al puesto de trabajo, cerrar el computador, no sé qué más, pero irnos a la casa, disfrutar en la casa. Ahora eso se ha visto, los límites se han visto sumamente superpuestos, o sea, hemos tenido que adaptar puestos de trabajo en nuestra casa, que quizás no estaba con la disposición física para hacerlo. No sé, tener un escritorio en el dormitorio o en el comedor, poder tener que estar también largas horas de jornada con los otros miembros de la familia, que por eso también ha aumentado el tema de la violencia hacia la mujer, por ejemplo, que un 150% las denuncias con respecto al tema del maltrato, porque antes estos espacios estaban separados, las personas podían salir, pero ahora el estar en contacto cara a cara durante todo el día con esta amenaza afuera, con quizás pocas herramientas también de regularse emocionalmente, de manejar el estrés que como población no la estábamos teniendo, ha dificultado y ha hecho que efectivamente la salud mental se ha visto afectado. Por eso también las altas tasas de consumo de alcohol, porque una de las cosas como que ha surgido como de medida para afrontar es el tema de consumir sustancias o consumo de alcohol, para poder sobrellevar este confinamiento, que no es la mejor manera, pero están relacionados finalmente, el confinamiento, la salud mental, el consumo de sustancias, por eso se ha ido. Profe, qué importante dice, bueno, y linkeándolo con un capítulo que tuve con el profesor Rodrigo, donde hablábamos del consumo, ahí mencionamos que Chile era uno de los países que más consumía estupefacientes y también el consumo de alcohol, que es una cifra que nos debería mantener preocupados porque al final de cuentas acrecienta mucho lo que son estos síntomas de la salud mental. Profe, ya llevándolo un poquito a un tema más global, la pandemia, como lo hemos ido conversando, cambió muchas cosas, pero en esta sociedad no estamos solos. Entonces me gustaría preguntarle, ¿cómo siente que ha sido la reacción del gobierno en sí frente a este tema para tratar de contrarrestar lo que es la pandemia en la salud mental? Bueno, sin duda el gobierno, en la primera instancia de la pandemia, y gran parte de los recursos se han destinado al tema de manejo de camas críticas y manejo del personal para sobrellevar el tema de la emergencia sanitaria, ¿ya? Sin embargo, se han hecho algunas acciones, las cuales no han dado respuesta global a las necesidades que ha habido en el país, ¿ya?
digo que se han hecho acciones. El programa Saludablemente, por ejemplo, fue uno de los programas que el año pasado también se hizo capacitación a los profesionales de la salud con temas de duelo, por ejemplo, complicado debido a raíz de las personas que han perdido lamentablemente personas a raíz del tema del COVID. Se han hecho también programas o capacitaciones con respecto al tema del riesgo suicida, ya se han hecho acciones, pero sin duda, como yo decía, han sido acciones que todavía no han logrado cubrir las necesidades reales que tiene la población. Piensa también que en el primer confinamiento, cuando Santiago paró literalmente, acuérdate que se veían los pumas, no sé, por los animales, por lo menos como andando por la ciudad, porque estaba toda la gente confinada. También se detuvieron los tratamientos o disminuyeron el tema de la atención a la gente para dar continuidad de cuidado, porque a raíz de la pandemia se reconvirtieron camas, las poblaciones tuvieron que destinarse a apoyar, los servicios tuvieron que reducir el tema del personal. Entonces, recién ahora se está volviendo a retomar el tema de la continuidad de cuidados, propiamente tal. Yo no digo que todos los servicios pararon, pero muchos disminuyeron el tema de la continuidad de cuidado. Entonces, piensa en alguien que estaba tomando un tratamiento y que tuvieron que espaciar más las consultas con los profesionales. Entonces, eso también se vio afectado. Yo creo que la intención, y a mí me parece que indudablemente igual es un tema que se ha ido visibilizando la importancia de la salud mental. Todavía hay acciones que se tienen que realizar, pero por así decirlo, la belleza del otro lado de esto es que al visibilizarse se está poniendo en la mesa y se está hablando del tema, como este mismo podcast o como lo que hemos hablado nosotros en clase, porque yo creo que un rol fundamental es, aparte de visibilizar, dar herramientas también en la comunidad o a personas que no tienen claridad que lo que le está pasando es un cuadro de salud mental, por ejemplo. Y poder tener claro, y ahí va tomado del tema de los prejuicios que hay con respecto al tema. Entonces, es importante que estas instancias u otras instancias, ya sea en los medios de comunicación, se pueda hablar transparentemente y hablar que un diagnóstico o sintomatología en salud mental es sintomatología como cualquier otra enfermedad de ámbito físico, ya un poco desmitificar eso. Entonces, si bien está compleja la situación, yo creo que si se puede rescatar algo positivo es que estamos hablando del tema ya y poder acceder a distintas personas para que consulte oportunamente, o para que pida ayuda, o ponerlo en el tapete, pues en la mesa, hablar con nuestros amigos, nuestros familiares. Yo creo que ese es nuestro rol fundamental y eso es lo que a mí me gusta dentro del ámbito de la docencia, poder hacerlo, o el tema cuando trabajo con los familiares, de poder hablar del tema y eliminar estos prejuicios y este estigma que también tienen los cuadros en salud mental. Y frente a ese último punto, profe, que usted mencionó, me gustaría llevarla a una pregunta sumamente fundamental. Como sociedad, muchas veces a las personas que tienen alguna patología de salud mental se les estigmatiza mucho. O están trabajando, no pueden tener bien sus ocupaciones, se les critica, piden una licencia por salud mental, oye, pero como tanto, y varias cosas así que van acumulándose. ¿Siente como sociedad estamos al debe? ¿Siente que estigmatizamos mucho a la persona que tiene alguna patología en salud mental? ¿Siente, ejemplo, casos que quizás un par de veces lo comentamos en clase, ejemplo, frente a los suicidios en el metro, frente a los suicidios en el Costanera Center? ¿Siente que los chilenos somos un poco indolentes a esa realidad? Sí, no sé si indolente, quiero como creer en las personas, los seres humanos, y decir que todavía falta como alfabetización con respecto al tema, ¿ya? Y fundamentalmente ahí está el rol que ustedes como futuros profesionales tienen con respecto al tema y la importancia de ir hablando y entendiendo que frente a un diagnóstico de salud mental es un diagnóstico como cualquier otra patología. Y si a mí, por ejemplo, un médico me dice que yo tengo, no sé, pues un lumbago, yo no voy a cuestionar al médico porque tengo un lumbago, pues, ¿ya? ¿Por qué con salud mental se cuestiona? ¿Por qué se cuestionan Entonces, eso es algo que hay que preguntarse. ¿Por qué todavía está el prejuicio? ¿Por qué todavía frente a estos comentarios que hablábamos en clase con respecto al tema del riesgo suicida, por qué todavía hay prejuicios con respecto y no entender de que dentro de ese acto hay un profundo sufrimiento psicológico de la persona? Entonces,
mi rol, por lo menos como docente y como terapeuta, fundamental es poder transmitir a las nuevas generaciones que ocurren estas cosas y esto es importante revisar y que ojalá que lo aprendido en clase lo pudieran comentar con sus amigos, con sus familiares, no convertirse en terapeuta ocupacional de los familiares ni los amigos, pero ayudar oportunamente, comentar, brindar orientación, decirle, oye, ojo, estás durmiendo mal, ¿hace cuánto tiempo? No deberías consultar a alguien, no deberías preguntar. A lo mejor sería súper bueno que consultara, hay un fono gratuito, el Ministerio lo da, donde hay atención psicológica, y decirle, oye, ok, esto pasa por algo, y en esto también, pensando en el tema de la pandemia, entender y ser más compasivos con nosotros mismos y como sociedad con el otro, de que esta es una situación que la estamos viviendo todo a nivel mundial. Y la presencia de estos síntomas no tiene que ver con que yo soy el problema, sino que efectivamente están ocurriendo cosas que pasan fuera de nuestro control y que nos han venido a como mirarnos internamente, a cambiar nuestra rutina. Entonces, un poco como que la invitación es ser más compasivos como dentro de este ámbito, y también para lograr eso hay que alfabetizar, hay que poder hablar del tema, hay que tomar como indicaciones o sugerencias, pero puedo hablarlo como se habla del partido, no sé, de Chile-Brasil el viernes, así como cómo jugaron, poder hablar de este tema, ¿ya? Y totalmente. De verdad que yo creo que las nuevas generaciones están hablando más de este tema. Antiguamente, dentro de las crianzas, si estamos hablando de nuestros padres, nuestros abuelos, había un montón de prejuicios de no contactarse con las emociones, no tienes que levantarte y tienes que cumplir ciertas cosas, como el que no se levanta es flojo. Ya, yo creo que ahora, por suerte, y a raíz de todo esto, maravillosa tecnología que hay, se han podido como acceder a distintas cosas y de verdad que confío que estamos como humanidad en un buen proceso de poder ir avanzando hacia eso. Sí, profe, como usted mencionaba antes, se mantenía todo bajo la alfombra, esto de las patologías de salud mental, o también, bueno, se le encerraba en el tema de los hospitales psiquiátricos y ahí no salía. O sea, era muy lógico pensar que de a poco como sociedad también hemos ido hablando de este tema, se han ido haciendo iniciativas propias de poder ir mejorando la salud mental. ¿Qué falta por hacer? Obviamente falta mucho por hacer, esto no es una cosa de 2 días y ya estamos todos bien. Esperamos que también este año hay elecciones, que también vayan los candidatos vayan también proponiendo. He escuchado algunas propuestas también de que muchos, por ejemplo, Gabriel Boric mencionaste, elige su salud mental, también tener un plan para las personas con problemas de salud mental. Falta mucho por hacer y también que nuestro país no se quede al debe con esto. Profe, y frente a esto, una persona que ya, bueno, pongamos un diagnóstico de depresión, el terapeuta, ¿cómo aborda esa problemática de salud mental? ¿Cómo puede trabajar? Puede ser depresión como puede ser cualquier otra. ¿Cómo nosotros como terapeutas vamos ayudando a las personas a poder, no sé si salir de la enfermedad, pero sí ir mejorando su rutina, haciendo mejor su ocupación, ir moldeándolo, etcétera? Sí, como tú bien dijiste, como los terapeutas trabajamos con las ocupaciones, bueno, siempre hacemos una valoración inicial de la persona, ¿ya? Yo creo que independiente como de la patología, y una sugerencia que yo le digo a los estudiantes, como ojalá poder evaluar a la persona sin saber el diagnóstico, entonces, o como tratando de mirar lucidamente, pero con esta amplitud de ver todos los aspectos. En salud mental siempre consideramos a la persona de manera integral y tenemos esta visión global de las situaciones, porque si bien está un cuadro que puede ser efectivamente que tiene una sintomatología, igual su ambiente social, el sector donde vive, cómo organiza su día, qué actividad desempeña, va a ir directamente relacionado con su salud mental. Entonces hacemos una valoración inicial y los apoyamos como tú bien dices, a buscar cuáles son sus motivaciones, yo soy diplomada en modelo de ocupación humana, entonces como que el modelo de ocupación humana para mí es súper importante y tiene esta mirada desde lo volicional que llamamos, desde los intereses, desde lo valórico, desde la motivación que la persona para realizar sus cosas. Como eso central, lo acompañamos en este proceso de descubrir, orientamos, que tome decisiones y en base a esas decisiones que va estructurando su rutina, su quehacer, sus hábitos, los roles que tiene en el día a día. Entonces, una de las cosas que también acompañamos en esta como estructura o en esta motivación es poder plantearse metas, objetivos y qué cosas están ayudando a que consiga ese objetivo, esas metas.
cómo lo está haciendo, porque muchas veces tenemos súper claro lo que tenemos que hacer, pero el tener la disciplina, el mantener el hábito para poder realizarlo es lo difícil, y ahí el terapeuta ocupacional actúa directamente en apoyar, en ver, revisar qué pasa, cuáles son las dificultades, si esa meta es importante, o volver a plantearse otra meta, ya sea a corto, mediano y largo plazo, ir ayudando, acompañando a la persona que vaya obteniendo estos logros, porque eso va a repercutir indirectamente en su estado de ánimo, organizar una rutina con un equilibrio ocupacional, con horas para autocuidado, pero también darle importancia al descanso y sueño, ya que es tener un higiene del sueño, poder también en este equilibrio ocupacional incorporar actividades para la persona que sean significativas y dentro de lo significativo también darse espacio para poder disfrutar esas actividades, ¿ya? A mí me pasa mucho que a raíz de la pandemia las jornadas laborales se han ido extendiendo, sobre todo con el teletrabajo, y no hay espacio para poder realizar un hobby, para poder, en general es como que saltan del computador a ver la serie y de la serie a las redes sociales, siempre frente al computador. Entonces, o la pantalla, entonces como buscar otras actividades que pudieran contactarse con el disfrute. Yo creo que en estos tiempos lo importante es contactar, aunque sea media hora, 30 minutos, en un espacio durante el día, qué actividades me gustan, qué actividades me gustan cuando niña quizá, o niño y empezar a hacerla ahora, pero no centrado solamente en hoy quiero hacer algo y terminarlo prontamente, sino que hoy qué rico es hacer esto, este disfrute, ese juego que teníamos cuando niños, de poder darnos el permiso para poder disfrutar. Así que el terapeuta trabaja, ¿no? Directamente con estructurar rutinas, roles, significados, también con la familia, en ir entendiendo el cuadro que está viviendo la persona, qué herramientas, cómo poder apoyar, cómo poder colocar límites, cómo ir entendiendo el apoyo de lo orientar en relación al apoyo farmacológico, si esto es. Y ahí es importantísimo este rol como de orientación o de acompañar en el proceso del día a día. Gracias por también, profe, por estos tips, y también quizás algún estudiante en terapia nos está escuchando, algún ya terapeuta, aquí también puede encontrar un bonito espacio también de poder hacer divulgación científica y también ir colaborando y viendo este tema tan importante como es la salud mental. Profe, ha sido un gusto haber compartido este capítulo con usted, a ver que me haya dado luces también y que hayamos podido conversar un poquito sobre lo que es la salud mental, algo que de a poco vamos como sociedad conversando, diciendo y haciendo visible. Muchos famosos también han hecho esto también como bandera de lucha, que también es importante visibilizarlo. Palabra al cierre, profe, ¿alguna idea, algún mensaje que nos quiera dejar? Los mensajes es ser compasivo con el otro, entender que si una persona está con un diagnóstico o con sintomatología de salud mental es porque efectivamente es así, entonces hay que tratar de comprender, de acoger, si no tengo las herramientas, buscar la ayuda oportuna. Ya, si bien algunas cosas de las que mencionamos acá que son importantes, como problemas del sueño, problemas de la alimentación, problemas estar muy ansioso, muy angustiado, muy irritable propiamente tal por la pandemia, buscar ayuda, hay canales también que están funcionando y como sociedad hemos estado avanzando. Se me olvidó comentar que hace poco salió la ley de salud mental, puede interiorizarse con respecto a eso, yo creo que es un tremendo avance sin duda como sociedad. Entonces, eso, como invitar a no temer en consultar o a pedir ayuda, o a hablar con un otro si me están pasando ciertas cosas. Es parte de lo que estamos viviendo a nivel mundial y se puede como trabajar con eso, ayudar oportunamente, sin temor, eso. Profesora Mónica, muchísimas gracias por haberme acompañado en este 9º capítulo de mi podcast. Nos vamos con una misión importante de ser compasivo, de poder también hablar estos temas en la familia, con los amigos, no temer a contar que están pasando algún episodio problemático, buscar ayuda, poder también ver los dispositivos para poder salir de esto. Así que, profesora, le agradezco mucho por haber acompañado el día de hoy. Y a quienes nos escuchan, los invito a que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube, Divagando un Poco. Nos encontramos en las distintas plataformas musicales, Spotify, Google Podcast, Deezer, para que nos puedan buscar y seguir también. Esto ha sido Divagando un Poco. Nos vemos. Hasta pronto.